Muy bien, los diputados en este momento pues están en boca de todos y sobre todo por la situación legal que podrían enfrentar. Ya hemos visto la posición que han asumido en cuanto al blindaje o al levantamiento del blindaje de la Ley 55. Y también hay una solicitud hecha por el abogado Ernesto Cedeño del levantamiento del fuero electoral, que ya de hecho creo que ha avanzado bastante. Abogado, bienvenido. Como no, muy buenos días, Iván. Dios te bendiga, Panamá. Es algo interesante este caso precisamente sobre el fuero. Ahorita mismo el Tribunal Electoral le quitó el fuero penal electoral a los que se resistían a hacerlo porque la gran parte renunció voluntariamente. El estatus es que hay que esperar hasta el miércoles porque aunque el tribunal les quitó el fuero penal electoral, las publicaciones unas las hizo el jueves. Siguen siendo 34, ¿no? Siguen siendo 34, la hizo el jueves. El martes hay que esperar 2 días porque ellos pueden recurrir y AFU fue el último que salió el viernes y hay que esperar 2 días hábiles porque él podría recurrir, oponerse, en este caso al levantamiento del fuero, y entonces el miércoles queda todo en firme y debe estar llevando el caso a la Corte Suprema de Justicia. A mí me preocupa algo en estos casos procesales. El sistema penal acusatorio que va a regir para el caso Martinelli es el mismo que rige para todos los diputados. ¿Y tú sabes qué me preocupa? Lo que dice el artículo 487 ¿Qué dice el artículo del 487? Código Procesal Penal. Escuche, Ministerio Público, y ojalá usted me saque de mi oscuridad cognoscitiva. El artículo 487 reza de la siguiente manera. Procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional. Martinelli, diputado del Parlacén, y los otros diputados que yo denuncié. Las denuncias o querellas que se promuevan contra un diputado serán presentadas ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Escuche lo que viene ahora. Cuando se trate de causas penales que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del órgano judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral o en la jurisdicción aduanera, el funcionario o el juez que conozca el caso elevará el conocimiento del proceso en el estado en que se encuentre en el que concierne al diputado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y eso no lo han hecho? ¿Qué pasó? En el caso de Martinelli... ¿De los diputados no lo han hecho? No lo han hecho y me preocupa porque en el caso de Martinelli, la Fiscalía Segunda Anticorrupción, ipso facto, llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia como corresponde, porque si en una denuncia... Porque así, así lo dictamina el nuevo sistema penal acusatorio. Según el artículo 487 que acabo de leer a todos los televidentes. ¿Y qué resulta? Sale del alcance del Ministerio Público. Esa causa. Por eso es que usted ve que en el Ministerio Público ahorita mismo se siguen algunas causas sobre ya cómo van Tamburelli. Y ahora en la Corte Suprema de Justicia se va a hacer una causa, tan pronto se notifica a Ricardo Martinelli Berrocal. Pero en el caso que sucedió precisamente en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, donde en este caso el imputado Guardia habló que habían, según él, licitaciones armadas, lo mismo sucedió en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, donde manifestaban que el diputado llevaba con su proveedor. Y si esto es así, lo que dice en este caso el indagado Guardia, eso es ilegal, porque la ley no permite eso. Yo no salgo de mi asombro porque el Ministerio Público con esa misma pertinencia y eficacia ha llevado, o porque no ha llevado esas mismas causas, la misma compulsa que hizo en el caso Martinelli, no la ha llevado en el caso de los honorables diputados. O sea, en este caso sería de oficio. Excelente. Tú estás clarito. Ante las declaraciones de Guardia. Mejor lo daña. Exactamente, ante las declaraciones de Guardia. Y no sé por qué no lo ha hecho. Porque no existe una denuncia en este caso en particular. Sí existe por la utilización de partidas, que fue la que usted presentó. Así es. Mira, como en el caso de Martinelli, no existe una denuncia. Entonces, como se mencionó en el caso de Giacomo Tamburelli, al señor presidente de la República, a la sazón, Ricardo Martinelli, ¿qué es lo que hizo el Ministerio Público? De una manera eficiente y como corresponde y de acuerdo a lo que leí en la ley. Compulsar el expediente competente a la Corte porque se menciona a un diputado, en este caso Ricardo Martinelli. Lo mismo, a mi concepto, debió hacer en la Fiscalía Segunda Anticorrupción y la Cuarta Anticorrupción, y no lo ha hecho hasta el momento, y yo no salgo de mi asombro. Si el Código Procesal Penal en el artículo 487 los obliga a hacerlo, no lo ha hecho hasta el momento. Pero volvamos entonces al caso de la utilización de partidas, que es en este caso el que nos concierne, porque fue lo que se presentó por su persona. Y esto precisamente, lógicamente, yo tengo las declaraciones indagatorias y las voy a llevar a la Corte porque ahorita mismo el caso está suspendido. El magistrado sustanciador Ayú Prado suspendió la causa hasta que el Tribunal Electoral le lleve oficialmente los 4 casos que faltan por el levantamiento del fuero penal electoral, porque ya tiene 30. Ok, faltan, esta semana se concretaría. En esta semana, Dios mediante, se concretan los otros 4. Cuando lleguen a la Corte, el magistrado Ayú Prado levanta la suspensión y me va a permitir a mí
presentar lo que el Ministerio Público no ha hecho, es decir, la declaración indagatoria del señor Guardia, donde él pues hace referencia a un manejo supuestamente, él lo dijo, irregular de los diputados, para que forma parte del proceso. Yo manifiesto que el Ministerio Público debiera honrar, en este caso, el artículo 487 y llevar copia, lo que hizo, compulsa el expediente a la Corte, y entonces lógicamente se va a acumular ese caso penal con lo que yo presenté. Una vez que, a la Corte. Que la Corte Suprema de Justicia reciba la notificación, es una notificación que se hace de parte del Tribunal Electoral, donde ya será levantado el fuero a los 34 diputados. Así es. Ahí ellos entonces deciden si se admite el caso y se procede. Y debiera admitirse, y tiene 10 días para eso. ¿Por qué debiera admitirse? Porque en el fallo que yo leí, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Martinelli, manifiestan de que solo basta que haya una denuncia en una causa penal para que se abran las investigaciones. Y lógicamente, en este caso, Guardia, que voy a añadir la declaración indagatoria del señor Guardia, va a haber la misma denuncia donde él dice, entre comillas, que los diputados en esas compras, las bolsas, venían armadas, según Guardia. En tal sentido, como hay una imputación del señor Guardia, eso forma parte, lógicamente va a tener que formar parte de la denuncia que yo presenté sobre la utilización de recursos de Estado, porque todo fue compartida circuital. Ahora, en el caso de la presentación de su denuncia, está respaldada por documentación suministrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué te habla? En el caso de Rafael Guardia, existen solamente declaraciones que deberán ser sustentadas con pruebas fehacientes. Lógicamente, y que los diputados podían desvirtuarla. Acuérdate que una palabra puede ser virtuada por la otra. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la Corte? Agarrar el informe del mes, las declaraciones del señor Guardia y permitir a los diputados que presenten el descargo. Debe haber alguna documentación contractual que corrobore, porque ya es un hecho cierto. Hubo más de 403 millones en partidas circuitales y el mes lo dijo. Entonces, lo que tiene que hacer la Corte, a mi concepto, admitir la denuncia y confrontar a los honorables diputados con las declaraciones de Guardia que te dice que utilizaron las partidas circuitales de una manera muy subgéneri, según Guardia, al margen de la ley, y los diputados deberán tener todas las oportunidades de contestar, de replicar, de defenderse, pero lo cierto es que debe rendir cuenta. Abogado, ¿usted está con esperanzas de que esto realmente se haga como se tiene que dar? Yo sí creo, mira, y yo salgo por la calle, unas personas hasta me han felicitado, oye, qué bien, porque era como un tipo de vaca sagrada. Y yo creo que ahorita mismo estamos en un auge de sed de justicia, pero justicia conforme al debido proceso, al principio de presunción de inocencia. Yo sí creo que el mismo trato que se le está dispensando de acuerdo a la ley y a mi juicio se adecua a derecho de Ricardo Martinelli, ese mismo trato debe adecuarse a derecho en el caso de los diputados. Y los diputados tendrán la oportunidad de aclarar al país lo que no le hicieron al elector. Ellos fueron pospuestos casa por casa pidiendo votos y ahorita mismo no le han aclarado en qué hicieron esos millones. Y tú pasas por la comunidad de unas personas que recibieron 15 millones, otros 7 millones, una danza millonaria, y muchas personas no los ven en las obras. Y esta va a ser la gran oportunidad de los diputados de aclarar el concepto y de manifestarles si hubo o no hubo, pues, sobrecosto y se hicieron las costas bien, o sea, como corresponde. Como se dice en argot panameño, la bola estará rodando del lado de ellos. Entonces. Y entonces es una oportunidad muy buena que tiene la Corte Suprema de Justicia de admitir la denuncia y jugar un papel protagónico desde el punto de vista jurídico procesal que ahorita mismo tiene el país. Primera vez, por decirlo así, bueno, corrijo, no es la primera vez. Iba a decir algo indebido, que iba a ser la primera vez que se investiga un expresidente porque Martín Torrijos, pues, se le quiso investigar y salió por la puerta amplia por un error de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de haber iniciado una investigación y haber indagado a Martín Torrijos Espino teniendo fuero penal electoral, y la Corte anuló todo el proceso con respecto a Martín Torrijos. Así que no hemos tenido en los medios de comunicación ningún proceso que tiene que ver, por decirlo así, contra un expresidente, porque el caso de Pérez Valladares también fue declarado absuelto Pérez Valladares. Muy bien. Abogado Ernesto Cedeño, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros. Dios te bendiga, Panamá. Muchas gracias por la invitación. Un placer.